La edad de nuestro planeta es de 4.540 millones de años. Parece que a nosotros, los humanos modernos, ya no se nos puede sorprender, pero resulta que en la Tierra ocurren muchos eventos cuya naturaleza aún no ha sido estudiada. En este video aprenderás sobre los fenómenos más inexplicables y los misterios impresionantes de la antigüedad de los que probablemente no haya oído hablar. Disfruta viéndolo. En los densos bosques del Amazonas se encuentra una gran colina llamada Monte Grande. Anteriormente, nadie podía imaginar que debajo se escondía el mayor descubrimiento del siglo XXI. En el año 2010, varios agricultores descubrieron por casualidad relieves de piedra y fragmentos de cerámica. Al oír esto, los científicos comenzaron inmediatamente las excavaciones en la zona. Resultó que debajo de la capa de tierra había una verdadera pirámide perteneciente a una civilización previamente desconocida. La edad de la estructura era de alrededor de 3.000 años. Se creía anteriormente que el delta del río Amazonas, que cruza Sudamérica y está cubierto por densas selvas, estaba completamente deshabitado. Por lo tanto, el descubrimiento del año 2010 fue verdaderamente impactante. Las excavaciones continúan hasta hoy, y el mundo de esta misteriosa civilización se está revelando más y más a los científicos. La pirámide fue reconstruida varias veces por personas que vivieron allí hace más de 3.000 años. Alrededor de ella se ubicaban casas y otros edificios. Para protegerse de las tribus salvajes, se construyó un muro de piedra alrededor del asentamiento, de unos 2 metros de altura. En la cima de la pirámide había un lugar de adoración a los dioses, al que se accedía por un camino en espiral. En todo el asentamiento se encontraron muchas conchas. También se descubrieron restos humanos, que después de la muerte estaban cubiertos con caracoles. Según los científicos, la forma espiral tenía un significado sagrado para la civilización. Lejos del asentamiento, había una pequeña pirámide donde las madres llevaban a sus hijos fallecidos. Desafortunadamente, no se encontró ninguna escritura aquí. Por lo tanto, a los científicos aún les resulta difícil saber cómo llegó esta gente a los bosques del Amazonas y por qué desaparecieron. En Austria, a 200 kilómetros de Viena, se puede entrar en un verdadero cuento de hadas. Todo gracias al único fenómeno natural llamado Lago Verde, o Grüner See. Durante muchos años, este lugar ha sido uno de los parques más populares del mundo entre los turistas. Pero, ¿cuál es el fenómeno del Lago Verde? Grüner See es un valle al pie de las montañas Hochschwab. Aquí hay un pintoresco parque con áreas de descanso. Sin embargo, con la llegada del calor, el paisaje en el valle cambia y el área del parque queda completamente sumergida. Este fenómeno inusual es el resultado del deshielo en los Alpes. El agua del deshielo fluye hacia el parque, formando el lago Grüner See. La profundidad máxima del lago natural en junio alcanza los 12 metros. Durante este periodo, los turistas buceadores vienen al parque para caminar bajo el agua por el pintoresco parque, descansar sentados en bancos y sentirse como habitantes de la Antártida. El agua de este lago es tan cristalina que la visibilidad bajo ella puede alcanzar los 100 metros. La temperatura del agua en el Lago Verde varía entre +4 y +8 grados. Es innegable que Grüner See puede considerarse con razón el lugar más mágico de nuestro planeta. Un fenómeno aterrador que demuestra el poder de la naturaleza ocurre constantemente en el lugar donde el río Catatumbo se encuentra con el lago Maracaibo en Venezuela. Cada año, más de 250 rayos caen por kilómetro cuadrado aquí, lo que suma un total de alrededor de 1 millón de descargas. El pico de frecuencia de los relámpagos ocurre entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. Durante este tiempo, ocurren hasta 30 descargas por minuto. La longitud de la descarga puede alcanzar 1 kilómetro. Sorprendentemente, a pesar de esta frecuencia, apenas se escuchan los rayos. Pero este fenómeno natural es visible desde una distancia de unos 400 kilómetros. Por eso, a veces se llama a los rayos sobre el lago el Faro de Catatumbo. En su día, estas descargas celestiales sirvieron como un punto de referencia para los marineros. Los científicos consideran este lugar como el productor más significativo de ozono en la Tierra. Los interminables relámpagos son causados por vientos que vienen de los
Andes y que causan tormentas. El pantano del área libera una gran cantidad de metano al aire, que, al elevarse hacia las nubes, alimenta las descargas de rayos. En 2010, durante mucho tiempo en esta área no hubo lluvias, por lo que el fenómeno cesó. Sin embargo, un par de meses después, los relámpagos sobre el lago volvieron a brillar. En Estados Unidos, en Pensilvania, se encuentra un lugar sorprendente y misterioso que atrae a miles de turistas, el Parque de las Piedras Sonoras. Aquí se encuentran muchos grandes cantos rodados que cuando se les golpea emiten sonidos. Los turistas se reúnen en grupos y crean música con golpes alternos. Este lugar único se formó hace millones de años bajo la influencia de las fuerzas de la naturaleza. Lo sorprendente es que otros cantos rodados cercanos a los musicales no emiten ningún sonido, aunque se ven absolutamente idénticos. Otro hecho interesante es que las piedras solo suenan cuando están juntas. Si llevas un canto rodado aparte y le das un golpe, no pasará nada. Los científicos todavía no saben por qué las piedras producen sonido, pero hay varias teorías al respecto. Una hipótesis es que el sonido se debe a la estructura particular de las piedras, y otra es que los cantos rodados contienen minerales que reaccionan a los golpes. Las piedras sonoras, una vez más, demuestran cuántos misterios e inexplicables fenómenos ha creado la naturaleza. Una de las obras más famosas de los escritores ingleses fue la novela de ciencia ficción El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. El libro narra las aventuras del profesor Challenger en Sudamérica, donde termina en una meseta desierta y se encuentra con un dinosaurio. Asombrosamente, el lugar descrito en la novela existe en realidad. La montaña Roraima, ubicada en la frontera entre Brasil, Guyana y Venezuela, sirvió como prototipo para la meseta. Por supuesto, no hay dinosaurios en la montaña Roraima, pero sí existen endemismos de insectos y plantas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El prototipo de los personajes esclavistas de la novela fueron los magnates del caucho, que mantenían esclavos en esta región durante el boom del caucho. Incluso la expedición ficticia del Dr. Challenger se basó en la expedición real al Amazonas por el viajero británico Percy Fawcett. La montaña Roraima incluso parece un mundo perdido que se encuentra por encima de las nubes. Su altura es de 2.723 metros sobre el nivel del mar, y el área de la cima es de 34 kilómetros cuadrados. Roraima está compuesta por rocas precámbricas, y su edad es de alrededor de 2.000 millones de años. En las cercanías de la montaña nacen los ríos Amazonas, Esequibo y Orinoco. La cima de Roraima siempre está oculta por una gran nube lenticular. Los indígenas del Amazonas creen que esto no es una coincidencia. En la cima se encuentra la morada de la diosa Queen, que es la madre de todos los seres vivos. Con una gran nube se ocultó de la vista humana. Sin embargo, por supuesto, esto es solo una leyenda, y ahora hay muchas rutas de ascenso disponibles en esta montaña desde Venezuela. En Kazajistán, a 200 kilómetros de Aralsk, se encuentra la región de Barsakelmes, que una vez fue una isla. En los años 20 del siglo XX, se dedicaban a la cría de ardillas de tierra aquí, y después de un par de décadas, la isla se convirtió en una reserva nacional. Sin embargo, debido a problemas naturales y tecnogénicos, el lago Aral se secó considerablemente y Barsakelmes se convirtió en un desierto donde no vive ni una sola persona. Barsakelmes se traduce del kazajo como «si vas, no volverás», y este lugar hace honor a su nombre. Se han creado muchas leyendas sobre la isla y todas están relacionadas con lo místico. La leyenda principal dice que en esta área las personas desaparecen y se pierden en el tiempo. Primero, el guardia de la reserva desapareció, luego una expedición completa. Las personas fueron buscadas durante 3 meses, pero al regresar a casa por sí mismos, afirmaron que solo habían estado en la isla durante 3 días. Hay muchas historias de interrupciones en el transcurso normal del tiempo entre los lugareños. Los expertos en fenómenos anómalos sugieren que tales eventos están relacionados con la ubicación de Barsakelmes en una zona de alta geoactividad. Los ufólogos creen que las frecuentes visitas de extraterrestres a la isla son la causa de la distorsión del tiempo. Los científicos, por otro lado, suponen que todos los misterios en torno a Barsakelmes son inventados. Pero alguna vez este territorio estuvo cerrado, presumiblemente, debido a la fábrica cercana de producción de armas. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede saber con certeza qué es lo que realmente pasó allí.
Después de la erupción del volcán Kilauea en las islas Hawái, en diferentes partes de ellas se encontraron extrañas cebras doradas que se asemejaban al cabello humano. La longitud de estas cebras podía alcanzar 50 centímetros y en algunos lugares cubrían completamente el suelo. A pesar de su similitud con el cabello humano, las cebras no tienen origen biológico. De hecho, están compuestas de vidrio, formándose a partir de burbujas de gas en la lava que estallan en su superficie. Algunas cebras eran tan finas que permanecían casi invisibles. Debido a su ligereza, fueron rápidamente dispersadas por el viento a largas distancias. Por lo tanto, muchas partes de las islas se volvieron completamente peludas, a pesar de su distancia del volcán Kilauea. Los lugareños llamaron a este fenómeno natural los cabellos de Pele, la diosa del fuego, rayos y volcanes. Esta deidad de las islas Hawái es vista simultáneamente como una protectora y una destructora, por lo que se representa en dos formas, una bella joven con cabello dorado y una anciana encorvada. A pesar de que los cabellos de Pele no son una parte de la diosa, es mejor no tocarlos. Cuando las cebras doradas entran en contacto con el agua, se vuelven increíblemente peligrosas y pueden dañar las membranas mucosas y los órganos internos de animales y humanos. En la lengua de Curonia, en la región de Kaliningrado, se encuentra un lugar sorprendente llamado el Bosque Danzante, una pequeña parcela del bosque con una extensión total de 800 metros, sorprende por las curiosas formas de los árboles que crecen allí. Algunos de ellos simplemente se inclinan, mientras que otros se retuercen en anillos. Hay una hermosa leyenda asociada con este lugar que explica la curvatura de los árboles. Según la leyenda, la lengua de Curonia solía ser una isla habitada por paganos prusianos. No permitían que nadie entrara en su territorio, pero un día, una joven cristiana de belleza sobrenatural llamada Predinia llegó a sus costas. En su bote solo había un arpa, por lo que los prusianos decidieron hacer una excepción para ella. El príncipe local, Barsi, quedó cautivado por la belleza de la joven y decidió casarse con ella. Pero ella dijo que solo aceptaría si el príncipe adoptaba el cristianismo. Barsi pidió a Predinia que probara la existencia de su dios. Entonces, la joven fue al bosque y comenzó a tocar una melodía mágica en su arpa, haciendo que los árboles bailaran. Tan pronto como ella dejó de tocar, los árboles se quedaron congelados en medio de su danza. Esta leyenda, por supuesto, es hermosa, pero los científicos tienen explicaciones científicas para esta anomalía. Algunos creen que los árboles adoptaron estas posiciones extrañas debido al suelo inestable y al fuerte viento que viene del mar. Otra teoría es que las formas curiosas se formaron debido a las orugas de un insecto. Estas orugas comen la parte superior de los árboles, provocando que emitan brotes laterales, que con el tiempo se convierten en el tronco principal. El bosque danzante es justamente considerado uno de los lugares más únicos de nuestro país. La isla en Whitenet, de 55 kilómetros cuadrados, se encuentra en el lago Rudolf en Kenia. Su misterio radica en que la gente desaparece en este lugar sin dejar rastro. Cerca de la isla vive la tribu Turkana. En su idioma, en Whitenet, se traduce como la isla de la que no puedes regresar. La gente evita este misterioso lugar y lo considera maldito. Uno podría pensar que todo esto es solo una leyenda, pero los hechos hablan por sí mismos. En el territorio del lago se han encontrado muchos hallazgos importantes para la arqueología y la antropología. En particular, restos humanos con una edad de alrededor de 4 millones de años. Por lo tanto, los alrededores del lago siempre han atraído a los científicos. En 1935, el área fue objeto de investigación de una expedición británica dirigida por Vivian Fuchs. A pesar de las aterradoras leyendas que conocía, Fuchs decidió explorar la isla y envió a 2 científicos, Martin Sheflis y Bill Dyson. Les pidió que encendieran las luces todas las noches para asegurarse de que estuvieran seguros. Durante los primeros días, los 2 científicos siguieron las instrucciones, pero un día Fuchs no vio las luces y sonó la alarma. Desafortunadamente, incluso después de una búsqueda exhaustiva en la isla, no se encontró rastro de Sheflis y Dyson. Los 2 científicos desaparecieron para siempre. Unos años después de este evento, varias familias de la tribu El Momo se asentaron en la isla en Whitenet. Por supuesto, también habían oído las historias sobre este lugar, pero aparentemente decidieron correr el riesgo. Al principio todo estaba bien. La gente construyó cabañas y vivió en paz, pero más tarde se supo que todas estas familias también habían desaparecido. Ahora solo quedan cabañas en la isla y nadie más quiere vivir allí.
Incluso los turistas prefieren admirar la isla desde sus barcos. En el estado de Minnesota, cerca del lago Superior, se encuentra una de las creaciones más misteriosas de la naturaleza, una cascada llamada Olla del Diablo. No recibió este nombre por casualidad. Desde un punto de vista, parece que el agua cae en una enorme olla sin fondo y desaparece allí. El río Brule desemboca en el lago Superior desde el noroeste. El cambio de elevación aquí es de más de 200 metros, por lo que se han formado varias cascadas a lo largo de su curso, una de las cuales es la Olla del Diablo. Esta cascada única se encuentra en una gran saliente rocosa que divide el curso del río en dos. Una corriente fluye sobre la roca hacia una piscina abajo, la otra fluye hacia un agujero en la roca, como si desapareciera en la nada. Los científicos han estado estudiando esta cascada durante mucho tiempo. Incluso arrojaron objetos al agua para descubrir a dónde irían, pero los objetos desaparecían con el agua, como si se perdieran en un abismo. Los investigadores incluso agregaron tinte al agua, pero eso tampoco ayudó. Hubo muchos intentos de descifrar el misterio de las cascadas. Algunos creían que el agua de la cascada regresaba al Mississippi, mientras que otros suponían que el flujo de agua se dirigía a través de un túnel subterráneo al lago Superior. Y entre los estadounidenses, incluso había una leyenda de que dentro de la Olla del Diablo había un agujero negro o incluso una puerta al infierno. En el año 2017, gracias al hidrólogo Jeff Green de Minnesota, el misterio de la cascada finalmente fue revelado. El científico midió el flujo del río por encima de la cascada y luego a una considerable distancia debajo. El volumen de agua resultó ser el mismo. Esto significa que el agua que cae en el agujero de piedra se une nuevamente con la segunda corriente aguas abajo. Sin embargo, ahora los científicos deben descubrir cómo sucede esto. En los lugares donde no ha pisado el pie humano durante millones de años hay pocos. Uno de ellos es la Cueva Mobile, ubicada en Rumania. La Cueva Mobile fue descubierta en 1986, pero las primeras investigaciones dentro de ella no comenzaron hasta 4 años después. Luego, los científicos se dieron cuenta de que habían descubierto uno de los lugares más únicos de nuestro planeta, con un ecosistema que no tiene equivalente en la Tierra. La edad de Mobile es de aproximadamente 5 millones de años. Su atmósfera interna es completamente diferente del entorno externo. El contenido de oxígeno aquí es de aproximadamente 7 al 10%. El nivel de dióxido de carbono es increíblemente alto y es del 2,5%. La cueva también contiene entre 1 y 2% de metano. También se observa una alta concentración de sulfuro de hidrógeno y amoníaco en su interior. En otras palabras, la vida aquí es simplemente imposible, pero resulta que hay vida. Dentro de Mobile se encontraron 33 especies endémicas absolutamente nuevas para la ciencia, como sanguijuelas, arañas, escorpiones y otros animales e insectos. Todos ellos viven exclusivamente dentro de la cueva y en ningún otro lugar del planeta. Debido a su increíblemente largo aislamiento del exterior, los científicos tomaron todas las medidas para preservar el ecosistema interno en su forma original. La entrada está sellada herméticamente y no se permite más de 3 científicos para investigaciones, quienes deben estar en trajes de protección especiales. El estanque Biei es uno de los embalses artificiales más hermosos del mundo. Se encuentra al pie del volcán activo Tokati, en la isla de Hokkaido, en Japón. El estanque es famoso por su asombroso color azul, que puede cambiar según las condiciones climáticas y el ángulo de visión. Biei fue fundado en 1989. En ese momento, para proteger a la población de las inundaciones y la erupción del volcán Tokati, se construyó una represa. Como resultado, el agua que descendía de las montañas comenzó a llenar el bosque cercano. El estanque, con troncos de árboles que se alzaban desde el agua azul hacia el cielo, comenzó a encantar con su belleza tanto a los japoneses como a los turistas. Una foto de Biei incluso fue utilizada por la compañía Apple en el sistema operativo OS X Mountain Lion.
El color del estanque y su cambio de azul a esmeralda ha sido objeto de debate entre los científicos durante mucho tiempo. Pero este misterio sigue sin resolverse. Solo existen algunas suposiciones. Según una de ellas, el agua adquiere estos tonos fantásticos cuando se mezclan aguas geotérmicas y fluviales ricas en hidróxido de aluminio. Como resultado, el agua refleja la luz y adquiere visualmente un color único. Islandia está ubicada en la unión de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana. El movimiento de estas placas es constante. Cuando se unen, forman montañas, y cuando se alejan, se crean grietas o rifts. En Islandia, las placas tectónicas se separan 2 centímetros anualmente. La tensión entre ellas se alivia mediante terremotos que ocurren aquí hasta 3 veces al año. Como resultado del movimiento de estas placas y de los terremotos, el fondo del lago Thingvallavatn se fracturó. Así se formó una gran grieta llamada Raslom-Silfra. En esta región, el gobierno islandés estableció un parque nacional. Aquí se puede caminar en tierra firme entre 2 continentes, y los amantes del buceo pueden sumergirse en el cañón submarino y tocar simultáneamente Europa y América con ambas manos. La profundidad máxima de la grieta es de 63 metros. El agua del lago es cristalina. La visibilidad aquí supera los 100 metros. La temperatura del agua no supera los 2 grados Celsius, ya que el lago se llena con agua del glaciar más grande de Islandia. El flujo de agua pasa a través de los poros en la lava solidificada. Este proceso toma al menos 20 años, por lo que se puede beber directamente del lago. Pakal el Grande fue un legendario gobernante del reino de Baakal Maya desde 615 hasta 683 d.C. Durante su reinado, el pueblo maya prosperó. El rey logró estabilizar la situación económica y política, después de lo cual comenzaron las grandes obras de construcción en la capital, Palenque. Por su orden, se construyeron 6 templos en forma de pirámide, incluido el Templo de las Inscripciones. A finales de los 40 del siglo XX, el líder de la expedición arqueológica mexicana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alberto Ruz L'Huillier, decidió comenzar a excavar en el territorio de la antigua capital maya de Palenque. Lo que más le interesaba era el Templo de las Inscripciones. La estructura era una pirámide de 9 niveles con 69 escalones en la superficie. La pirámide constaba de una parte del templo y una cámara funeraria. Su altura total era de 24 metros. Durante las largas excavaciones, en 1952, Alberto Ruz L'Huillier descubrió uno de los hallazgos más valiosos en México, la tumba intacta del gobernante Pakal. Inicialmente no fue fácil entrar allí. 2 paredes bloqueaban el camino. Cuando lograron abrirse paso, dentro, el arqueólogo encontró 7 bastones, joyas y los restos de 5 personas que murieron violentamente. La tumba del gobernante en sí era una sala de 9 por 4 metros con un techo de 7 metros de altura. En la sala había 9 esculturas de gobernantes de mundos subterráneos. En el centro de la tumba había un enorme sarcófago tallado en una sola pieza de piedra que pesaba alrededor de 15 toneladas. Encima había una lápida con las fechas de nacimiento de Pakal y sus predecesores. Dentro del sarcófago había muchos tesoros hechos de jadeíta. La cara de Pakal estaba cubierta con una máscara de jade con ojos de obsidiana. Cada dedo del gobernante tenía un anillo, y su muñeca y cuello estaban adornados con varios hilos de cuentas. Dentro del sarcófago también había una cabeza del dios del sol, hecha de jade. El sarcófago de Pakal se convirtió en un descubrimiento muy importante para los científicos, que ayudó a llenar importantes lagunas en la historia del reino maya. En 1981, los residentes del asentamiento noruego de Hesdalen se alarmaron por un brillo no identificado de luces sobre el valle. Las luces eran de diferentes colores, algunas se cernían en el cielo, mientras que otras pasaban a gran velocidad y desaparecían. Los científicos, por supuesto, se interesaron en este fenómeno inusual. En 1983, varios grupos de científicos noruegos y suizos llegaron al valle de Hesdalen. Entre ellos, incluso había ufólogos.
Lamentablemente, a pesar del gran número de investigadores, no se pudo determinar la naturaleza de las luces. Pero los científicos tienen varias teorías al respecto. Con la ayuda de equipos especiales, se determinó que tan pronto como las luces aparecían en el cielo, la radiación electromagnética en el valle aumentaba y en algunos casos, esto era acompañado por un pequeño aumento en el fondo radiactivo. Además, los científicos pudieron encontrar relaciones entre la aparición de las luces y la actividad solar, las estaciones del año y las horas del día. Las luces aparecían más a menudo durante las tormentas magnéticas, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y en invierno. Esta información permitió a los científicos demostrar que las luces de Hessdalen no son ovnis, sino un fenómeno natural. Las características del propio valle juegan un papel crucial en la formación de estas misteriosas luces. Aquí fluye el río Hesja, cuya orilla izquierda está compuesta por rocas que contienen cobre y la orilla derecha contiene zinc. En el río mismo se ha notado la presencia de ácidos sulfúricos. Debido a estas características únicas del valle, las luces pueden ser conglomerados de plasma frío, es decir, gas cargado eléctricamente. Algo similar se observa durante fuertes tormentas en la atmósfera. Otra posible causa de la formación de estas luces podría ser reacciones electroquímicas en el aire, causando polvo y la presencia de radón. Hasta ahora, los científicos todavía están tratando de explicar lo que está sucediendo en el valle, pero incluso si este misterio nunca se resuelve, las luces de Hessdalen permanecerán para siempre como uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza. Uno de los relieves más inusuales del mundo se encuentra en Nelson, en Nueva Zelanda. En un tramo de 13 kilómetros se encuentra un suelo rocoso compuesto de granodiorita. Al mirar este lugar, parece una barra hecha artificialmente, pero toda esta belleza fue creada por las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza del origen de este relieve sigue siendo desconocida. Sin embargo, la principal hipótesis de formación de Boulder Bank es el deriva litoral, un proceso natural en el que, debido a los vientos a lo largo de la costa, se transportan sedimentos de diferentes rocas. Sin embargo, esta hipótesis tiene refutaciones. El hecho es que en la bahía de Tasman, la fuerza y cantidad de olas son insuficientes para mover grandes piedras. En este lugar, en 1862, se estableció un faro que hasta el día de hoy sigue siendo un importante punto de referencia para los navegantes. Y Boulder Bank sigue siendo uno de los rompeolas más sorprendentes del mundo, creado por la naturaleza misma. Y eso es todo por mi parte. Si te ha gustado este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.